Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos en esta oportunidad para hablar sobre el siguiente tema, que es referido a los músculos. Ya hemos trabajado los huesos y articulaciones y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de, como dije recién, de los músculos. Primero tener en cuenta que los músculos son órganos. Recordemos que en las primeras clases vimos los niveles de organización en el ser humano, diferenciamos célula, tejido, órgano, de sistema y de organismo, ¿sí? Entonces, primero tener claro que los músculos son órganos, ¿sí? Son órganos que cumplen, podríamos decir, cuatro funciones muy importantes para el organismo. En primer lugar, producir los movimientos corporales, ya sea que estos movimientos involucren a todo el cuerpo, ya sean generalizados como caminar o correr, o localizados, que involucren solo una parte del cuerpo, como agarrar un lápiz o mover la cabeza. Esos movimientos dependen de la acción integrada de los huesos, las articulaciones y los músculos. Entonces podemos decir que los músculos son los órganos activos del movimiento. En segundo lugar, otra función importante es estabilizar la posición corporal. La contracción de los músculos permiten o ayudan a mantener las posiciones, ya sea parados, sentados, o por ejemplo, mantener la cabeza erguida a través de la contracción de los músculos del cuello. Los músculos generan calor. Este proceso se denomina termogénesis y se genera calor cuando el músculo se contrae. Esto nos ayuda a mantener la temperatura corporal. Por ejemplo, cuando tenemos frío, muchas veces se producen contracciones involuntarias de los músculos, que es lo que le llamamos escalofrío, ¿sí? Y también, bueno, lo hemos podido comprobar, seguramente ustedes también, cuando hacemos una actividad física, sentimos calor, ¿sí? Porque la contracción entonces genera calor. Y por último, tenemos también cómo funciona el almacenamiento y la movilización de sustancias a través del organismo. Almacenamiento, por ejemplo, en el caso del estómago, que almacena el alimento mientras se produce la digestión. Podemos decir también como ejemplo la vejiga, que almacena la orina hasta su eliminación. Y el mismo corazón, que se carga de sangre, se llena para después poder impulsarlo. También, por ejemplo, la movilización de los alimentos y otras sustancias nutritivas a través del tubo digestivo. El movimiento de gametas, como el caso de los espermatozoides, dentro de los conductos que los transportan hacia el exterior. Y también podríamos hablar de las contracciones, por ejemplo, de los músculos esqueléticos que ayudan o contribuyen a que la sangre retorne al corazón. Bien, para cumplir con estas funciones, los músculos presentan cuatro propiedades, que son la excitabilidad, la contractibilidad, la extensibilidad y la elasticidad. ¿Qué es la excitabilidad eléctrica? Podríamos decir que es la propiedad que tienen los músculos de responder a ciertos estímulos. En este caso, el estímulo natural al que responde es el estímulo nervioso. La contractibilidad es la capacidad del músculo de responder a ese estímulo a través de una contracción. Cuando el músculo se contrae, se acorta, dando lugar a la realización del movimiento. La extensibilidad es la capacidad que tiene el tejido muscular de estirarse sin dañarse. Por ejemplo, en algunos casos, como es, podríamos decir, en el estómago, se distiende o se extiende para cuando aloja el alimento durante la digestión, se llena de comida. También los músculos de las paredes del corazón, cuando éste se llena de sangre. O en el caso de la mujer, podríamos decir el mismo útero que tiene paredes musculares, se extiende a medida que el bebé va creciendo en su interior.
Y la elasticidad es la propiedad que tiene el músculo de retomar su forma original luego de contraerse o extenderse. Es lo que le permite entonces volver a su longitud y forma original. Bien, los músculos representan casi la mitad de nuestro peso corporal. En un adulto representa entre el 40 y el 50%. Y la ciencia que se encarga del estudio de los músculos, de la clasificación, de su funcionamiento, de los tipos de contracción, etcétera, todo lo que atañe a los músculos se denomina miología. Tengan bien presente este prefijo, el prefijo mio, vamos a verlo en varias oportunidades porque hace referencia al músculo. Bien, tenemos distintas clases de músculos. Una forma de clasificarlos es teniendo en cuenta los tipos de tejido muscular. El tejido muscular presenta dos grandes variedades: el estriado y el liso. ¿A qué se denomina músculo estriado? Se le llama estriado aquel que cuando se observa en microscopio presenta bandas oscuras y claras alternadas, que se les dio el nombre de estrías. Este está presente tanto en el músculo esquelético como en el músculo cardíaco. En cambio, hay otros músculos que al ser observados en microscopio, las células musculares, no presentan estas estrías o bandas, por eso se le dio el nombre de liso. Entonces, en una primera clasificación, podríamos decir que tenemos dos grandes tipos de tejido muscular: el estriado y el liso. Bien, dentro del estriado, a su vez encontramos el tejido esquelético y el tejido cardíaco. El tejido muscular esquelético se caracteriza porque es el único de control voluntario. Es decir, que su actividad puede ser controlada de manera consciente o al menos en algunos casos subconscientemente. Por ejemplo, hay músculos respiratorios como el diafragma, que si bien nosotros lo podemos controlar a voluntad, se contrae y se relaja de manera que no lo estamos nosotros pensando todo el tiempo, sino que ocurre de manera subconsciente. Así como otros músculos que mantienen la postura corporal. El resto de los músculos son de control involuntario, es decir, que no los controlamos de manera consciente. Dentro de estos encontramos el tejido, como dijimos, cardíaco, que es el que va a formar las paredes del corazón, y el tejido muscular liso, que lo vamos a encontrar en las paredes de órganos, por ejemplo, como los vasos sanguíneos, las vías respiratorias, los órganos digestivos, reproductores del sistema urinario. Otra característica distintiva de cada tipo de tejido muscular es cómo son sus células. Las células propias del tejido muscular se denominan fibras musculares o miocitos. Recuerden el prefijo mio del que habíamos estado hablando anteriormente. Bien, el prefijo mio, dijimos, hacía referencia a músculos y las células se llaman miocitos. ¿Cómo son los miocitos o fibras musculares en el tejido esquelético? El tejido muscular esquelético presenta fibras alargadas, cilíndricas, que tienen muchos núcleos, ¿sí? Son multinucleadas y esos núcleos son periféricos, es decir, se ubican no en el centro de la célula, sino en la periferia. En el caso del tejido estriado cardíaco, las células también son cilíndricas, pero más cortas y ramificadas,
y suelen tener solo uno o dos núcleos, ¿sí? Y suelen ser centrales, ¿sí? Y entre ellas se encuentran unas estructuras que no se observan específicamente en esta imagen, pero se llaman discos intercalares, que permiten una contracción más coordinada. Y por último, el tejido muscular liso. Las células tienen una forma más alargada, ¿sí? Más gruesa en el medio y delgada en los extremos. Esa forma se le dice fusiforme y solo tienen un núcleo generalmente central. Bien, nosotros si bien vamos a tener presente estos tipos de tejidos, vamos a ubicarnos o concentrarnos básicamente en el tejido muscular esquelético. ¿Por qué? Porque nosotros ahora vamos a estudiar o estamos estudiando los músculos que están relacionados o vinculados con el esqueleto, es decir, con los huesos y que permiten los movimientos de este. Más adelante, cuando estudiemos distintos sistemas, como por ejemplo el circulatorio, digestivo, respiratorio, volveremos a hablar de los otros tipos de tejido muscular. Bien, los músculos esqueléticos. Entonces dijimos recién que son de control voluntario y que son los músculos que están vinculados o relacionados a los huesos del esqueleto. ¿De qué están formados los músculos esqueléticos? Bien, están formados, vamos a empezar de lo más grande a lo más pequeño. El músculo tiene, como ven acá en la imagen, una parte que se llama vientre, que es la parte contráctil, rojiza, y una parte blanquecina, que se denomina no contráctil, que se llama tendón, que es de tejido conectivo y que es lo que le permite fijarse o unirse al hueso, el punto por el cual el músculo se va a fijar. Los músculos están rodeados de una capa de tejido conectivo que lo rodea y lo divide internamente también en paquetes llamados haces o también fascículos, ¿sí? Acá pueden ver eso blanco. Entre estos paquetes de fibras musculares también es tejido conectivo. Un haz entonces de fibras musculares va a estar formado por un conjunto que pueden ser desde 10 o más hasta 100, podríamos decir, o incluso más fibras musculares. Y dentro de cada haz encontramos las fibras musculares que son las células propias de este tejido. Bien, ¿qué encontramos también en los músculos? Tenemos nervios y vasos sanguíneos. ¿Por qué necesitamos nervios? Porque los nervios son los que van a llevar la señal o la orden, el estímulo eléctrico para que se produzca la contracción. ¿Y por qué necesitamos vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos son los que le van a transportar al músculo el oxígeno, los nutrientes que necesitan sus células y va también a retirar los desechos que éstas producen. Esto es fundamental entonces que el músculo esté bien irrigado, es decir, que reciba un buen aporte de sangre, sobre todo cuando hacemos actividad física. Ya vamos a ver por qué los músculos tienen que tener buena oxigenación. Bien, por último, las fibras musculares en su interior están formadas por cientos de miofibrillas. Estas miofibrillas están formadas por proteínas contráctiles que son las responsables, en definitiva, de que el músculo se acorte durante la contracción. En el siguiente video vamos a explicar con un poco más de detalle cómo se lleva a cabo este proceso.